Jóvenes de secundaria, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de cívica. Antes de ello vamos a recordar un poquito lo que trabajamos la semana pasada, o lo que tenías tú que ver, ¿no? Era un videíto sobre cómo impacta el coronavirus en la economía peruana. Según la entrevista que tuviste al economista Jorge González Izquierdo, ¿tú crees que impacta o no impacta el tema del coronavirus en nuestra economía? ¿Tú crees que sí o no? Y si crees que sí, ¿por qué? Según los 4 canales, a ver, vamos a analizarlo, ¿ya? Bueno, primero vamos a ver en quién nos estamos fijando para poder hablar de economía. Él es Jorge González Izquierdo, es un economista que tiene un magíster en economía en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. También tiene una maestría en la Universidad Católica de Chile y es licenciado en Economía en la Universidad del Pacífico. Así como es economista, también es profesor. Es un profesor que comprende o lleva las áreas de economía peruana. Él generalmente en sus clases van dirigidas a pequeños empresarios, estrategias de cómo desarrollar sus negocios, es profesor de pregrado y posgrado a cargo del curso de Economía y Política de la Economía. Es decir, si vemos toda la parte bibliográfica de este señor, de Jorge González Izquierdo, estamos hablando de un experto en la materia. Y escuchar una opinión de un experto en la materia dando una entrevista de cómo cree, si es que él considera o no que el coronavirus nos va a afectar económicamente, pues es muy importante. ¿Listo? Es el profesor principal del Departamento Académico de Economía y de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Muy bien. Este importante señor, muy inteligente por cierto, dividió en 4 canales, ¿cierto? Dice que la economía se está viendo afectada en 4 canales: turismo, inversión pública, financiera y las expectativas. Obviamente él está hablando de Perú. En Perú estamos siendo atacados en estos 4 canales. Me dice, ese no es un mapa conceptual. Claro, el mapa conceptual yo te lo he pedido a ti. Yo lo que estoy haciendo es, si es que no le llegaste a entender, entonces te estoy haciendo dar un poquito de luz en cuanto a la explicación, ¿sí? Entonces, estamos siendo atacadas, dice Jorge González Izquierdo, en 4 etapas: el turismo, o 4 canales: el turismo, la inversión pública, financiera y expectativas. Cuando él habla de turismo, cuando nosotros escuchamos la entrevista, se refiere a 2, el externo y el interno. El externo, ¿por qué? Porque se están viendo afectadas. Para yo hacer turismo en el extranjero necesito viajar, ¿cierto? Y para yo viajar necesito ir a comprar mis boletos de vuelo a una compañía aérea. Pero ¿tú crees que ahora puede hacer eso? No, ¿verdad? Y si quiero hacer turismo dentro de Perú, ¿puedo? Tampoco. Entonces se está viendo afectada la parte interna y externa en cuanto al turismo. Externa, bueno, porque no podemos salir y no estamos viendo los problemas de otro país. Nos vamos a centrar básicamente en Perú. Por ejemplo, hace poquito pasó la Semana Santa y en Ayacucho, que es conocida como la tierra, no sé si es donde hay la mayor cantidad de iglesias, ¿ya? Y es justamente por eso es que la Semana Santa allí es toda una celebración. Ha tenido que ser cancelada. Al ser cancelada esta, y no solo esa, porque también en Canta, que es un pequeño lugar en el que también se acostumbra a ir en Semana Santa, la mayoría de personas acostumbran en Semana Santa no hacer lo que nosotros hicimos, lo que se hacía anteriormente, sino la mayoría lo que hace es turismo. Aprovecha ese tiempo para viajar con la familia, otros se van a acampar a la playa, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos turismo, ya sea en Semana Santa o en cualquier momento que sea considerado feriado, y ahora con el coronavirus, con esto del aislamiento y no podemos salir, los restaurantes tendrán a quién atender, ¿no, verdad? Los hoteles tendrán a quién hospedar.
¿Te has preguntado? ¿Los taxis tendrán a quién llevar? ¿Las agencias de viajes tendrán a quienes transportar? Lo mismo con las compañías aéreas. Dentro de estos restaurantes estamos hablando de personas que se perjudican, no solamente el dueño del restaurante, sino también el cocinero, la mesera, la cajera, dentro de los hoteles el personal de limpieza, el dueño, dentro de las agencias de viaje lo mismo, el personal que trabaja allí. Entonces, en el turismo estamos siendo sumamente golpeados. Recuerda que el Perú es muy rico en turismo. Todos los extranjeros vienen a ver, aparte de Cusco, que es una de las maravillas del mundo, se van a Pisco, a Ica, a ver la Huacachina y un montón de lugares que lamentablemente ahora no lo van a poder hacer. ¿Y quiénes sufren más esto? Los artesanos, que aprovechan justamente esa visita para poner en venta las artesanías, valga la redundancia, sus tejidos, sus llaveritos, lo que ellos hagan, pues, ¿no? En la selva igual, en las localidades más, en las etnias en las que ellos te muestran su cultura y a cambio te venden su producto, no podrán hacerlo, entonces no tienen un ingreso económico. Entonces, en la parte turística sí, estamos siendo golpeados, claramente golpeados. En cuanto a la inversión pública, que es el segundo canal, nosotros en Perú somos los mayores exportadores en metales, tanto cobre como hierro. Exportábamos muchísimo a China, pero con esto del coronavirus, China y así como todos los países están priorizando la salud, por lo tanto todavía no quieren comprar ni metales ni otro objeto que no tenga que ver con la salud. Por lo tanto, claro, mis dejaron de comprar, no, sí compran, pero no en la cantidad que hacían, y tampoco nos podemos dar el lujo de venderlo a la cantidad que vendíamos. Es decir, vendemos poco, y ese poco que vendemos lo vendemos barato. ¿Por qué? Porque el Perú no tiene otro ingreso. Entonces las exportaciones están siendo golpeadas también. Y aquí en esta parte de la inversión pública habla el economista sobre el canon. ¿Qué es el canon? El canon es una especie de participación en las que gozan las municipalidades, es decir, de un distrito determinado, por el total de contenidos de ingresos, es decir, por la explotación económica de recursos naturales. Ese ingreso, que es para el Estado, ya supongamos que, por ejemplo, ¿qué te digo? A ver, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Puno, que en Puno haya una mina en la que se extraen cobre y hierro. Ellos exportan esto a China. Antes, ¿no? Exportaban a un precio mayor que ahora prácticamente es baratísimo, casi para nada, o sea, no vale casi nada. Entonces, antes cuando ellos lo vendían, ese ingreso, ese dinero que ingresaba el Perú al Estado, el Estado, una parte de ese dinero se la daba justamente a ese departamento, porque era de ahí de donde estaban saliendo esos recursos naturales. A eso se refiere con el canon. Lamentablemente, pues aquí las municipalidades eran apoyadas con estas exportaciones y explotaciones. ¿Por qué? Porque les daban un ingreso extra por lo que estaba saliendo. Sin embargo, por el tema del coronavirus ya no se puede. Ellos ya no pueden generar ingresos, y si lo hacen es en realidad se está vendiendo poco y barato. Entonces el ingreso no es el mismo. Lo que se le va a dar a la municipalidad tampoco es el mismo. Entonces hay un golpe en la inversión pública. También habló del tema financiero. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el 2018 nosotros, el dólar estaba en un porcentaje de 3.26. Actualmente con el tema del coronavirus hemos subido a 3.53. Aunque parezcan algunos puntitos nada más, es una gran diferencia, porque por ejemplo, si nosotros queríamos comprar en el 2018 una casa que nos costaba $20,000, en soles nos hubiese salido costando 65,200 soles.
con el tipo de cambio que estaba en el 2018, que era 3.26. Pero en el 2020, por esto del coronavirus, el dólar ha subido a 3.56. Entonces, esa misma casa que yo quería comprar con 20.000 dólares ha subido a 71.200 soles, es decir, 6.000 soles más que en el 2018. Entonces, ¿nos afecta? Claro que nos afecta. Recuerda que el peruano compra carros en dólares, las casas cuestan en dólares, la mayoría de las cosas cuestan en dólares, entonces ha subido, se ha incrementado y nuestro sol se va devaluando. Entonces, por esa razón es que también allí hay un problema. En cuanto a las expectativas, sí es algo que nosotros podemos ver todos los días, que es el tema del consumismo, ¿no es cierto? El comportamiento que nos dice aquí el economista es el comportamiento del vagón. ¿Qué es el vagón? Los trenes tienen una especie de vagones, y son carritos que van detrás, y que siguen a la cabeza, ¿cierto? Entonces él menciona que el peruano es así. Yo hago lo que mi vecino hace, y como él lo hizo, yo lo hago, y como yo lo hago, el otro también lo va a hacer. Es decir, somos borreguitos que seguimos una sola corriente. No pensamos, no razonamos. Ese comportamiento hace que cuando nos dieran, y es lo que pasó con esta situación del coronavirus, nos dieron la noticia de que va a haber aislamiento, y también algunas empresas van a dejar de trabajar, etcétera. ¿Qué hicieron los peruanos? Sacaron sus ahorros, se fueron a los centros comerciales, a los mercados, etcétera, y se abastecieron hicieron compras de tal manera de que la dejaron totalmente vacías. ¿Recuerdas tú eso del papel higiénico? Que no se sabe por qué hasta ahorita el coronavirus no te genera una enfermedad en la que necesitas tanto papel. Entonces, el hecho que tú compres bastante hace que el que te venda, como ve que hay muchos que quieren comprar a la misma vez y por cantidad, obviamente yo como vendedor, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar mi precio. Pero si yo veo que viene uno a comprar hoy día, mañana otro y es intercalado, entonces voy a tratar de mantener mi precio. ¿Por qué? Porque no hay una demanda tan alta como que me haga a mí subir el precio. Y ahora, para yo abastecerme como tienda, también, porque voy a tener que hacer pedidos a las empresas mayores, ¿no? Yo como vendedor voy a pedir a mi proveedor que me traiga más, y esta persona, al hacerle yo más pedidos de manera desesperada, lo que va a hacer es que el proveedor también me lo venda más caro. Entonces eso es lo que el peruano no entiende. Por eso el gobierno nos dio la seguridad de que no iba a haber desabastecimiento. Sin embargo, la población pues no lo ha entendido, no lo entiende, porque siguen comprando de manera exagerada, que hace que las cosas suban de precio de un momento a otro, y cuando tratamos de calmarnos y salir paulatinamente, las cosas llegan a un precio normal, el que siempre estábamos acostumbrados a comprar. Entonces, a eso se refiere él con las expectativas. Se habla de una estabilidad económica, de preservar la salud financiera, y para esto vamos a citar a la ministra de Economía. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llama? María Antonieta Alba, muy bien. Esta congresista se ha reunido con el MEF, el BCRP y la SB. Bueno, acá es SBS, ¿ya? SBS. Se ha reunido con estas tres entidades, ¿para qué? Para poder preservar la salud financiera, es decir, para que el Perú no caiga en bancarrota y podamos administrar de manera adecuada y mejor lo que nos queda en economía o lo que nos queda de plata. ¿Qué significa MEF? Es el Ministerio de Economía y Finanzas. El BCRP, está aquí, es el Banco Central de Reserva del Perú, y la SBS es la Superintendencia de Bancas y Seguros. Cada una con su función, obviamente todas dirigidas a la economía, van a llegar a un consenso con el único fin de tratar de llegar a una estabilidad económica en la que no salgamos perjudicados y que los tratos crediticios y todo ello tengan por ahora un subsidio. Bien, chicos, este es un alcance de lo que ustedes tenían que visualizar la semana pasada. Y bueno, espero que les haya servido de algo la teoría. Solamente es la parte de la explicación. ¿Sí? Buen día.